Eso es lo más complicado de cualquier artista, encontrarse. Desarrollar un lenguaje propio no es fácil. Es decir, uno sabe qué quiere hacer, pero luego lo puedes expresar de mil maneras. El concentrar todas tus energías en un lenguaje propio, en una obra que sea capaz de ser identificada por muchas personas, es complicado. Bienvenidos, señoras y señores, al Tiempo de Voces, este espacio en el canal Saber en el que acudimos al encuentro de voces de personajes del mundo de la cultura en sus distintos ámbitos, en sus distintas vertientes. Hoy escuchamos la voz de un escultor y lo hacemos en el espacio más conveniente para ello, su lugar de trabajo, su lugar de creación, el estudio del artista, muy alejado de la asepsia y la pulcritud de los quirófanos, lógicamente un espacio en el que tiene que fluir la creatividad y a veces lo hace con formas absolutamente caóticas, pero que en la mente del artista tienen su lugar y tienen su significación. Nuestro invitado de hoy nació en la localidad leonesa de Villa Iviera de Rueda en el año 1965. Es un artista autodidacta que tuvo su primera conexión, su primer acceso al mundo, digamos, estructurado del arte a través de la Academia del pintor Alejandro Vargas. En el año 87, pues hace ya 38 años, se encontró con un tronco de peral de 80 centímetros de altura y ahí brotó, fluyó su primera creación escultórica. Desde entonces, pues más de 50 exposiciones colectivas o individuales, una importante producción de escultura monumental presente en ciudades de diversos países y obras presentes en colecciones muy relevantes como la Fundación Massabeu, la de Renfe, Caja Cantabria, la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, el Museo de Arte Moderno de Cartagena o el Centro Cultural George Apostol de Rumanía. Les hablamos del escultor Amancio González. Amancio, bienvenido a Canal Saber. Bien hallado, muchas gracias, Chema, por tus palabras. Bueno, pues una perspectiva ya de casi 4 décadas de trabajo muy intenso, porque además es una disciplina altamente exigente, ¿no? La escultura. Sí, requiere fundamentalmente tiempo y técnica. Cuando comencé solo tenía tiempo y la técnica pues la he ido depurando. Comencé a trabajar, como dijiste, pequeños troncos de madera y bueno, pues ya te vas metiendo en el mundo de la técnica de la mano de otros profesionales, te van explicando, vas aprendiendo y bueno, pues eso tiene que ir también acompasado con que lo que tú piensas que está bien en la realidad también sea así, es decir, que la obra final se corresponda con tu intención primera. La escultura decíamos que es una disciplina artística enormemente exigente por la complejidad de la técnica. No se trata solo de la expresión de la idea a través de los volúmenes, sino del dominio de los materiales, ¿no? El artista se tiene que imponer al material, lo tiene que modelar, lo tiene que modular, lo tiene que adaptar a su idea, ¿no? Es un diálogo más complejo que posiblemente el del lienzo y el óleo, ¿no? Porque el óleo es más dócil que la piedra, que la madera, que el mármol. Decíamos que eres un artista autodidacta. ¿Por qué decidiste ser escultor y cómo fue ese proceso de adquirir los rudimentos del oficio de artista? Fue realmente una casualidad. Entré a trabajar, a estudiar en la Escuela de Aprendices de Renfe con 17 años y allí nos formaron para ser ferroviarios.
nos llevaron a ver los talleres y yo tuve como una especie de visión. De repente me vi a mí mismo con 40 años más e inmediatamente dije yo esto no puede ser mi vida. Así, y comencé a buscar. Yo era una persona bastante ignorante en todos los sentidos. Acabamos de llegar del pueblo y mi educación pues tampoco me había permitido desarrollar una personalidad pues acorde a los 17 años. Yo creo que estaba un poco más retrasado y bruto. Y bueno, me matriculé en el conservatorio y tuve como 2 años, ¿no? Y al mismo tiempo también me matriculé en la Academia de Alejandro Vargas. Y cuando me di cuenta que no tenía oído, pues dejé el conservatorio. Pero seguí con la Academia de Alejandro Vargas en pintura. Y este hombre realmente lo que hizo de mí fue despertar la pasión del arte, que ni sabía que la tenía. Y me atrajo mucho, porque nuestras clases de pintura eran horas de conversaciones. Y bueno, yo siempre lo digo porque siempre le estaré agradecido. Una persona que la encuentras cuando en tu vida estás buscando algo y tienes esa suerte de que te puede cambiar la vida, pues es como una lotería. Y después ya me hice el servicio militar y a continuación tenía que incorporarme en Talavera de la Reina, en la Renfe. Y nada, en ese mes de permiso que me dieron, sí fui al pueblo y le di golpes a un tronco de peral y hasta hoy. Ya desde los primeros golpes ya sientes que eso es lo tuyo, ¿no? Y luego pues lo traje para León, para acabarlo, darle detalle, allí trabajando en la cocina, con algunas broncas de mi madre. Pero bueno, al final lo conseguí. Es un arte ruidoso. Es ruidoso. Y luego, pues bueno, y lo vas golpeando, lo vas sacando polvo también, lijas, y bueno, pues... Pero bueno, lo conseguí acabar y ya desde entonces pues ya no he parado. Y luego está el proceso de conformación del estilo, ¿no? De la personalidad artística, ¿no? En tu caso, decantarse por lo figurativo. Eso es lo más complicado de cualquier artista, encontrarse. Desarrollar un lenguaje propio no es fácil. Es decir, uno sabe qué quiere hacer, pero luego lo puedes expresar de 1000 maneras. El concentrar todas tus energías en un lenguaje propio, en una obra que sea capaz de ser identificada por muchas personas, es complicado. De hecho, hay personas muy válidas que se acaban diluyendo por no haber sabido sacar dentro de sí pues lo que tienen en un mismo lenguaje. Y eso es una suerte también, ¿no? Yo cuando comencé haciendo una figura, no tenía pretensiones también, ni siquiera escultóricas. Quería hacer una figura humana y más o menos lo conseguí. Y luego he desarrollado un personaje que es muy similar. Yo creo que siempre hago el mismo, porque no sé hacer otra cosa. Le acompaño de distintas acciones o distintos movimientos y bueno, pues yo creo que al final la gente me conoce por la escultura que yo hago, pero efectivamente lo más difícil a lo que se enfrenta un artista es a encontrar su propio lenguaje. Claro, el lenguaje es un concepto mucho más complejo que lo meramente estilístico, que son los matices, los detalles, es la forma de expresarse, ¿no? Hablábamos de ese personaje, quizás no sé si la expresión más patente de ese personaje, o quizás la más popular, es la escultura de la Mija Negrilla en el centro de la ciudad de León, un personaje una escultura de la que luego hablaremos, porque indudablemente es un antes y un después en tu trayectoria. Pero ¿qué dirías de ese personaje? En tu mente tiene forma, se comporta, actúa, se expresa. Ese personaje, sí, es un personaje bruto. Cuando nació era más tosco y más deforme. Buscaba expresar más deformando más. Y con el tiempo, pues ya me aprendí a intentar expresar más deformando menos. Y ahora es en el camino en el que estoy. No es fácil, pero de aquella, ese personaje bruto, melancólico, descomunal, o casi un ogro,
era a la gente le gustaba, le hacía gracia esos pies enormes, deformes, en las manos. Y bueno, poco a poco he ido perfilando ese personaje, pero nunca han sido personajes reales, siempre han sido personajes que intentaban comunicarse con los demás a través de una cierta ternura. Luego ya me di cuenta de que la ternura es una falsa atracción, ¿no? Al final la escultura, que es el arte, es el camino adecuado. Entonces había que modular la figura, acercarla al espectador a través del arte. Y entonces nace el personaje ya acompañado con su peana, con unas arquitecturas que lo arropan, que lo dan cobijo. Y bueno, intenté hacerlo con la madera hasta que se agotó el discurso de la madera, y ahora con el metal pues tengo muchísima más libertad para vestir al personaje de ese mundo interior, que es de lo que se trata, ¿no? De que cuando el espectador vea mis esculturas, de alguna manera se sienta un poco cómplice, o por lo menos que se dé cuenta de que la situación en la que coloco al personaje es muy similar a alguna en la episodio de su vida. No es tanto un personaje idealizado, sino un personaje más metamórfico, ¿no? Sí. Es como una idea que se adapta a contextos, ¿no? Exacto. Por eso le podemos ver como una sirenita, Exacto. o Sí, sí. un personaje mitológico, o lo podemos ver como un personaje, una figura humana con rasgos o una apariencia muy real, ¿no? Sí. La apariencia humana es fundamental porque la gente lo identifica rápidamente. Y después, pues, digamos que esa apariencia es el cebo del pescador, ¿no? Es decir, cómo intento que una persona se mantenga 10 segundos delante de una obra. Ya hay estudios al respecto. La gente intenta pararse delante de aquello que le interesa un poco. Si no le interesa nada, ni lo mira ya. Entonces la figura es atractiva, y una vez que capta esa atención, esos 10 segundos, ya la propia escultura le somete a un interrogatorio un poco más intelectual. Le va a exigir un poco de esfuerzo si quiere llegar a disfrutar. Y la mayoría de las veces se suelen arriesgar y se mantienen un poco más de tiempo intentando averiguar, primero, qué es lo que he querido decir, y segundo, me da igual lo que haya querido decir el autor, esta escultura, no sé por qué, me atrae. En la escultura se da una circunstancia muy especial para el análisis y el estudio del público, ¿no? Porque la escultura también tiene esa posibilidad de la instalación urbana, ¿no? De la instalación en la calle, ¿no? La pintura no está en la calle, o la obra gráfica, o las artes decorativas, ¿no? O generalmente no es así, ¿no? Pero uno de los propósitos de la escultura no es solo la presencia en una colección pública o privada, en un museo, o en el contexto de una arquitectura interior, sino la presencia en la calle, ¿no? Además es algo que te he leído algo muy reivindicativo en ese sentido, ¿no? Dices que los barrios no solo necesitan luz y bancos, sino también arte. Eso está claro, es el empeño de la mayoría de los gestores municipales en llevar las esculturas al centro de las ciudades. Es un error. Está bien que lo hagan, ¿no? Pero no se puede hacer en detrimento de los barrios. La escultura es un instrumento didáctico. En una escultura, o frente a una escultura, suceden cosas. Alguien se queda allí con su amigo, un novio le da un beso a su novia, o es testigo de los acontecimientos diarios, de los aconteceres de la gente en esa calle. Al final acaba formando parte de la memoria. Y es muy importante no poner cualquier cosa. Una escultura no es un objeto decorativo. Una escultura tiene que transmitir algo, y ese algo al final es lo que acaba recogiendo las personas que habitan esos barrios. Se educan con ello, lo ven. Yo lo digo también por mí. En León no había mucha escultura pública, pero teníamos sin darnos cuenta acabábamos casi siempre en la catedral o en San Isidoro,
porque era el único lugar de la ciudad donde uno podía disfrutar de la escultura pública. Ni siquiera sabía que me gustaba la escultura, pero sí mirabas con curiosidad aquellas formas con las que nos regalaban los escultores del románico o del gótico. Por eso siempre he dicho que la escultura es fundamental en los barrios más que en el centro, ¿no? Y la escultura de carácter monumental que se acaba integrando y que acaba formando parte del paisaje, ¿no? Del imaginario. Sí. Te ocurre, por ejemplo, con la Negría, ¿no? Prácticamente es inconcebible ya la plaza sin la escultura, ¿no? Forma parte del paisaje. Eso, indudablemente, como creador, como artista, tiene que proporcionar no solo, lógicamente, una satisfacción, sino también un sentido enormemente trascendente de la creación artística, ¿no? Yo, al poco de poner la escultura, casi no podía pasar por ahí, porque me daba mucha vergüenza, pero con el tiempo me he olvidado de que es mía, para poder verla con otros ojos, otra mirada. Y entonces sí me gusta ver sobre todo a los niños participar de la obra encima, interactuar. Que interactúe con la obra. Es una obra que está dedicada al olmo. El olmo era un árbol que nos acompañó aquí desde los romanos, y en mi pueblo pues había una enorme y una negrilla. En León, si el árbol se desarrolla vertical es un macho, y si se desarrolla en fronda es una hembra. El chopo es una chopa, cuando le cortan la guía se desarrolla en fronda. Y el olmo, pues igual, el negrillo pasó a ser negrilla. Y esa negrilla pues era un lugar de juegos para los chavales de un pueblo de la década de los años 70. Pues imagínate, podíamos acceder a aquel árbol desde dentro. Era un árbol hueco, enorme, estaba roto en la base y te permitía subir a su copa, y bueno, pues desde allí tenías una vista también del pueblo. Estaba en lo alto donde la iglesia vieja. Y claro, esa memoria de aquel árbol, pues me gusta sentirla, que de alguna manera, pues simbólicamente está también presente en estas generaciones de chavales, ¿no? Porque cuando se preguntan, sobre todo, por qué se llama negrilla, y tropiezan con la historia, pues se dan cuenta de que detrás de esa obra hay también una simbología, ¿no? La mano que está en el suelo apuntando hacia el cielo son los últimos brotes de vida del árbol. Son una especie de chupones que el árbol, no queriendo morir todavía, intenta agarrarse la vida a través de esas pequeñas ramas. En la otra mano que apunta al suelo ya simboliza las raíces ya no tocan la tierra. El gigante está herido de muerte, pero aún así es un árbol protector. Tiene una mano, un brazo que impide que los niños salgan a la carretera, pero sin embargo en la otra les permite el acceso y que suban a ese gigante. En fin, tiene una simbología que a mí me gusta que los chicos, que en principio igual no la comprendan, después cuando tengan curiosidad pues se den cuenta de que detrás había una historia bonita. Sí, posiblemente cada espectador encuentra un matiz diferente, ¿no? Y luego están las esculturas que se constituyen en significante, ¿no? Que surgen como consecuencia de la expresión de un significado, ¿no? Como por ejemplo la escultura homenaje a los héroes de la pandemia, o la que estás ahora mismo construyendo de forma colaborativa con otros dos artistas para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía, ¿no? El acontecimiento que precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Junto a la playa Omaha, ¿no? Esas son esculturas en las que entiendo que como artista tienes que tensar todos tus resortes, todos tus recursos para expresar algo que se busca, ¿no? Algo relacionado con un simbolismo deliberado. Sí, ahí
se exige casi que el espectador el impacto sea directo. Cuando lo vea, de repente, pues no tenga necesidad de pensar Claro, mucho sea una sobre lectura, lo que no es. una interpretación. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, también tiene su clave simbólica. No se puede separar la escultura de esa sustancia que hay que buscar. Entiendo que hay muchas obras que a veces pues cuesta más, ¿no? Pero procuro alejarme de la obra simplemente decorativa por estética, porque queda bien en un lugar. Eso no es mi mundo. Yo prefiero acercarme a una forma que, aunque sea evidente, como la de San Jorge y el dragón, o esta obra que estamos haciendo en Normandía, que se titula Resiliencia, pues detrás también haya que buscar algo más para satisfacer al espectador inquieto, ¿no? Al espectador que se merece otra explicación. Has trabajado en muchos países, en España, lógicamente, en México, en Turquía, en Rumanía. Además de España, ¿algún país con el que te sientas especialmente cómodo? Bueno, en todos los lugares. La verdad que igual, no sé, tendré obra en 12 o 13 países del mundo y bueno, te das cuenta de que somos muy, muy similares, ¿no? Cambia algunos aspectos de la cultura, de la educación, pero en el fondo nosotros que nos dirigimos hacia al ser humano directamente en la obra, no siempre intentamos trascender y que no sea que las culturas no impidan disfrutar de la obra. De hecho, la escultura es un arte que lleva más de 30.000 años entre nosotros y podemos disfrutar de las primeras igual que de las últimas. Y la única diferencia que hay es que es el tiempo, pero en el fondo las personas de hace 40.000 años se emocionaban igual que nosotros ante la pérdida de un amigo, sentimientos del amor, del desamor, en fin. Esos sentimientos nos unen a pesar de los idiomas, de la cultura de las tierras en las que habiten. Y el material, que además de las ideas, es la materia prima del artista. ¿Con qué material te sientes más cómodo? Bueno, ahora estoy con el hierro, porque el hierro me acerca mucho al dibujo. El dibujo, a veces haces una composición. Bueno, la clave de la escultura al final es el éxito de la composición, el cómo colocas los elementos dentro del espacio en el que se va a desarrollar la obra. Y el dibujo me permite sostener en el aire pues grandes volúmenes, ¿no? Por ejemplo, la del hospital, la de San Jorge y el Dragón, pues son 3 toneladas de caballo en 3 puntos de apoyo, ¿no? Hemos generado esa ilusión de que el caballo está en el aire y eso me lo permite el hierro. Es ese reto de intentar buscar un poco más allá de las limitaciones que te ofrece la piedra o la madera, o incluso el bronce. Y me permite hacer obras grandes, 4 o 5 metros de altura, sin problemas con el viento ni con el peso. La madera, y luego además también me pasó que cuando dominas un material también empieza a aburrirte. Que fue lo que me pasó con la madera, se acabó el discurso cuando te preguntan que por qué no haces, y es que no, ahora que dominas la técnica y tengo todas las herramientas, pues no me sale nada. A través de materiales de gran complejidad como el hierro, en tu caso hay algo que me llama mucho la atención, que es el personaje un tanto anárquico en cuanto a las formas, porque decíamos que son personajes un tanto grotescos, con formas desfiguradas, pero que conviven con estructuras geométricas puras. Claro. Las estructuras geométricas que aparecen, que sujetan a tus personajes, sobre las que forman la apoyatura de los personajes, no son trazos irregulares, sino son trazos perfectamente con un trazo geométrico
bastante puro, ¿no? Quizás el hierro permite también esa línea, ¿no? Sí, me gusta jugar con la geometría porque siempre he creído que si hay una verdad en las formas está ahí, escondida, detrás de una forma geométrica y pura, que se desarrollan de forma natural y que nosotros pues también lo intentamos hacer. Y luego es como si fuera un poco el orden de lo que debería ser o pero el ser humano con su forma orgánica pues viene a perturbar esa paz que la geometría intenta trasladarnos con esas formas. Me gusta el contraste, forma orgánica y forma geométrica, y siempre procuro dejar una figura porque la geometría solo creo que no llega, que es demasiado simple. Hay muy buenos escultores que han trabajado con la geometría y bueno, yo no podría trabajar solamente con la geometría, digamos que no. Es poco expresiva. Sí, para mí sí, sin embargo también pues soy capaz de disfrutar de su obra porque me encanta, pero no podría, necesito la presencia humana para darle sentido. Lógicamente, pues después de muchos golpes de gubia, después de muchos modelados, después también de muchos golpes de soldadura, también el dominio de la técnica de la escultura figurativa realista, ¿no? Del retrato que también has trabajado, ¿no? Al final, el haber trabajado tanto con la figura, cuando ahora llego al hierro, que el proceso es totalmente contrario. Hasta ahora he ido quitando al bloque para llegar a la figura, proceso sustractivo, y en este caso es aditivo, es decir, casi nacen como los árboles, empiezo a desarrollarlo, pero igual empiezas por un brazo y tienes que continuarlo, empiezas por tienes que acabar haciendo la figura, empieces por donde empieces. Entonces, al final, todos estos años trabajando en la figura sí me da una visión en 3 dimensiones de lo que tengo, de lo que quiero hacer, sin necesidad de verlo, ¿no? Eso es como un don que tenemos casi todos los escultores, esa visión en 3D de la forma. Y me da igual empezar por la cabeza que por un pie, que al final llego. ¿Qué dijo Carlos Herrera cuando vio su gusto? Carlos, yo creo que le gustó, porque yo estaba temblando, porque fue un regalo de un amigo y con fotos, y bueno, pues este hombre es un hombre muy camaleónico. Las fotos, había algunas que no se parecían ni siquiera entre sí, y al final tienes que dar con una imagen. Digo, madre mía, cuando desvele esto, si no se reconoce, digo, yo estaba situado cerca de la puerta, digo, porque si tengo que salir corriendo, no me costaría tropezar. De todas formas, el reto, decía Albert Camus, que lo importante de la escultura no es el parecido, ¿no? Que la escultura busca el parecido, pero lo esencial de la escultura es la expresión. Exacto. Sí, es darle vida. El atrapar, el capturar la expresión en un instante preciso, ¿no? Es un soplo vital. Es decir, la diferencia que puede haber entre la cabeza de un maniquí y un busto escultórico, pues no es mucha. Los dos tienen los mismos elementos, ¿no? Nariz, ojos, boca. Sin embargo, uno no es capaz de transmitir nada más allá de una información de lo que es la cabeza humana, y sin embargo el otro te falta muy poco para arrancarte a hablar con él. Ese toque del artista para mí es lo más importante. Yo cuando comencé a hacer retrato fue muy influido por el retrato romano. El retrato romano, ellos trabajaban las piedras y había bustos que dices, madre mía, sí. Es un realismo el de esta gente y siempre he estado interesado y digo, bueno, voy a intentarlo yo. Pero lo estoy intentando con barro porque es un nivel un poco más bajo. Entiendo que la creación escultórica siempre empieza con un dibujo, ¿no? Sí, la mayoría de las veces, sí. Y es gracias a esa facilidad que tenemos de ver en 3 dimensiones que podemos luego resolver. De hecho,
hay una gran diferencia entre el dibujo de un escultor y el dibujo de un pintor, y es que la mayoría de los pintores, para darle volumen, necesitan del sombreado, y los escultores es el poder de la línea. Un trazo, una línea bueno, es suficiente como para transmitir ya una fuerza, una tensión, un volumen. ¿Qué ves en los escultores jóvenes? Bueno, pues ahora mismo hay unas herramientas nuevas en este mundo, desde las impresoras 3D o los programas digitales, ya se está modelando por ordenador. Son herramientas que tienen a su disposición sobre todo para lo que te comentaba antes, de buscarse a sí mismos, porque en el fondo el trabajo de un artista no es más que es una mirada interior que busca comunicarse con los demás, intentando acercar a la gente una sensación de que no estamos solos, ¿no? El arte, si sirve para algo, es para acompañarnos y hacernos sentir, si cabe, un poco menos solos. Los jóvenes escultores hoy tienen tantas herramientas que, cuantas más herramientas tienes, más difícil es de seleccionar. Pero yo creo que si no se apartan de esa guía de decir, bueno, qué es lo que me gusta y qué es por dónde voy a tirar. Eso es fundamental, que al final eso no te lo tienes ni que preguntar, porque sale solo. Pero, bueno, en mi caso y mi experiencia siempre fue el trabajo constante y de mucho tiempo, lo que me ha permitido pues llegar ahora a una posición de fuerza con mi obra, ¿no? Estoy muy seguro de lo que hago y más o menos tengo una idea de a dónde quiero ir. Y eso lo dan esos años de trabajo duro. Eso yo creo que, independientemente de que trabajes con impresoras 3D o programas digitales, no se lo va a quitar nadie. Y si empiezan a los 20 años, mejor que a los 22. Ahora ya no hay mili, como en tu caso, empezaste después de la vida. Había el poeta Antonio Gamoneda hace años me comentó una reflexión que él también supongo que habría oído, que está basada en estudios científicos, y decía que los poetas tenían su mejor obra en los años de juventud, y de hecho me puso muchos ejemplos, y era verdad. Hay poetas que hasta con un solo libro suficientes para pasar a la historia, ¿no? Y la mayoría de las veces es obra de juventud. Sin embargo, los escultores, me dijo, vosotros no. Vosotros empezáis a hacer la mejor obra cuando los demás se jubilan. Antes de los 65 años no esperes hacer nada bueno. A mí este pensamiento me tranquilizó mucho. Me quitó mucho miedo. Entonces dije, bueno, tranquilo. A los 30 digo, anda, que me quedan otros 30 para equivocarme. Y entonces cuando alguien, una personalidad de estas características, te libera de ese miedo, trabajas mucho más cómodo, ¿no? Dices, pues claro que me tengo que equivocar. Y si hasta los 65 no voy a hacer mi mejor obra. El arte tiene mucho de eso, ¿no? De liberarse de miedos, de liberarse de ataduras, y llega un momento que incluso de desaprender lo aprendido, ¿no? Sí, de hecho es una filosofía ya muy conocida. Es decir, tienes que, bueno, ya está hasta San Juan de la Cruz, ¿no? No me acuerdo el cántico espiritual. Sí, ya me acordaré. Bueno, el caso es que me pasó un poco con la madera. Es decir, mis mejores obras son las primeras. Me doy cuenta luego cuando miro el álbum de fotos y yo tenía una idea, la dibujaba y lo que salía no era lo que yo dibujaba. De hecho, era gracioso porque mis compañeros de ferroviarios pues miraban lo que yo había salido, y miraban el dibujo y decían, bueno, aquello no. Y decidí quitar el dibujo y quité la referencia, y entonces ya empecé a ser buen escultor. Ellos ya no tenían por dónde juzgar y dicen, mira, está bien eso que haces, ¿no? El caso es que yo comprendí que el resultado final no era lo que yo quería hacer al principio. Lo que
El boceto, la maqueta, es una idea, pero nace muerta como obra de arte. El resultado final es fruto de esa primera idea y del azar, del trabajo, lo que encuentras en el camino. El camino, por eso me gusta, siempre animo a la gente a trabajar físicamente en la escultura, porque el proceso es un camino. Y en el camino suceden cosas. Y entonces a veces cuentas con elementos que no fueron pensados. Claro, tienes que tener la cabeza muy abierta, ¿no? Y un poco humilde también, ¿eh? Porque si crees que lo que pensaste al principio es lo bueno, entonces nada. Al final el resultado final es esa amalgama de elementos, ¿no? Un poco de la idea final, un poco del azar y el saber ver en el azar, ¿no? Lo que te aporta el proceso. Y entonces el resultado final no fue pensado. Y ese es un paso adelante, porque cuando tú decides finalizar ese trabajo, es una decisión tuya, es un trabajo tuyo, y tienes que reconocer humildemente que no lo pensaste así. Y entonces eso te ayuda a dar otro paso, al siguiente. Claro, en la madera me llegó a pasar que lo que yo pensaba lo llegaba a hacer, fruto de después de 15 años trabajando en la madera, pues claro, coges una maestría, coges un dominio que ni piensas ya, lo haces de una manera casi mecánica. Y entonces te das cuenta de que el resultado final es muy parecido en lo que pensaste y que no había mucho más que la dificultad técnica de llegar a ese trabajo, pero no mucho más. Y entonces fue cuando dije, fuera, se acabó. Y me puse con la piedra, y estuve trabajando piedra también, porque la piedra es un elemento para nosotros casi sagrado, si no el más sagrado, ¿no? La piedra siempre te pone a prueba. Ahí no puedes tener miedo. Si vas a quitar piedra, tienes que estar muy seguro, porque la piedra que quitas no retorna. Entiendo que es el material más exigente y por eso los grandes de la escultura a lo largo de la historia se han expresado en piedra, ¿no? Es indeleble. Claro. Es normal, es un material también pensado para la eternidad. Es un testimonio de la historia de la vida del planeta. Es decir, cuando trabajas una piedra y piensas que detrás hay miles y miles de años, no me lo puedo creer. En el mundo digital que vivimos, poder tocar ahora mismo, mira, ahí tengo un montón de cantos rodados. Voy con el perro y siempre traigo alguna piedra, porque que me gusta verlas y luego agacharme y cogerlas y sentir el peso y la forma a la que han llegado después de andar rodando unas sobre otras gracias al agua, ¿no? Todas esas sensaciones son importantes. Bueno, pues con esa evocación a la naturaleza como fuente de inspiración y proveedor de materiales, despedimos esta conversación con Amancio González, uno de nuestros escultores, tú lo sabes, favoritos. Amancio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues aquí desde la quietud bucólica del estudio del arquitecto, el escultor, que solo interrumpe pues los coches que transitan por la carretera cercana, y el perro mastín, que también hemos visto a veces irrumpiendo en la escena, ponemos el punto final a esta conversación con Amancio González sobre la escultura y su escultura. Les agradecemos la atención prestada y les emplazamos a una nueva cita aquí en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.